Vamos a iniciar la clase de histología, ¿sí? Última unidad del programa, unidad 5, en la cual veremos los distintos tejidos del organismo. Bien, vamos a arrancar con la etimología de la palabra histología. Histo significa tejido y logos significa estudio. Por lo tanto, la histología va a ser el estudio de los tejidos, ¿sí? Bien, los tejidos se van a formar por agrupaciones de células. Tienen un origen embrionario común y funcionan en conjunto para poder llevar a cabo su respectiva función. Los tejidos pueden ser de diferente consistencia, como por ejemplo, pueden ser sólidos como el hueso, semisólidos como la grasa, o bien líquida como la sangre. Vamos a tener distintos tipos de tejidos, ¿sí? Entre ellos vamos a clasificar 4 estructuras básicas: los epiteliales, los conectivos, los musculares y los nerviosos. Cada uno de los 4 tejidos tiene células distintas que varían en formas, estructuras, funciones y distribuciones. Las uniones de las células entre sí son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Ahora bien, vamos a hacer una reseña de cada tejido. El tejido epitelial es el que va a revestir las superficies corporales y tapizar los órganos huecos, las cavidades y conductos. También van a dar origen a las glándulas. Este tejido permite al organismo interactuar tanto con el medio interno como con el medio externo. El tejido conectivo va a proteger y a dar soporte al cuerpo y sus órganos. Varios tipos de tejidos conectivos van a mantener los órganos unidos. Almacenan energía, o sea que reservan esa energía en forma de grasa y ayudan a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos. El tejido muscular va a estar compuesto por células especializadas para la contracción y la generación de fuerza. En este proceso, el tejido muscular produce calor y, a su vez, le da temperatura al cuerpo. Por último, el tejido nervioso es el que va a detectar los cambios dentro y fuera del cuerpo. Responde generando potenciales de acción. Estos potenciales de acción son los llamados impulsos nerviosos que van a activar la contracción muscular y a su vez la secreción glandular. Vamos a adentrarnos en el tejido epitelial. Este tejido, que dijimos que revisten las superficies corporales y tapizan los órganos huecos, cavidades y conductos, también habíamos dicho que daban origen a las glándulas y que permitía al organismo interactuar tanto el medio interno con el medio externo. Bien, este tejido, lo fundamental es que no existen vasos en el epitelio. Por ello, debe nutrirse por los capilares del tejido conectivo subyacente, o sea, del que está por debajo, ¿sí? El tejido epitelial está formado por una o varias capas de células unidas entre sí. Forman mucosas y glándulas. También forman el parénquima de varios órganos del cuerpo, como por ejemplo el hígado. Algunas células epiteliales tienen prolongaciones llamadas cilios, que van a ayudar a eliminar sustancias extrañas.
como por ejemplo los que tenemos en las fosas nasales, ¿sí? En las vías respiratorias. Muy bien. Acá en el dibujo podemos observar sus distintas partes. Entre ellas vamos a destacarnos en la membrana basal. La membrana basal podemos ver que es una fina capa extracelular formada, ¿sí?, por esta lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal está próxima a las células epiteliales y es secretada por ellas. Contiene laminina y colágeno. La lámina reticular se encuentra por debajo de esta, más cerca del tejido conectivo. Contiene proteínas fibroblastos que son secretadas por el tejido conectivo. Bien, antes de pasar a la clasificación, vamos a detenernos en las funciones. Tiene la función, ¿sí?, de sostener el tejido epitelial, de restringir el pasaje de moléculas grandes, de participar en la filtración de la sangre renal y la superficie que tiene es para que migren las células epiteliales para la cicatrización de las heridas y o el crecimiento. Ahora bien, se van a clasificar con dos características. Una va a ser la disposición celular en capas y la otra va a ser por las formas celulares. Veamos cada una de ellas. La disposición celular en capas, tenemos que el epitelio simple es una capa única de células que participa en la difusión, en la ósmosis, en la filtración, en la secreción y en la absorción. En el epitelio pseudoestratificado, decimos que es pseudo porque es falso, ¿sí?, aparenta tener múltiples capas celulares porque los núcleos se encuentran en diferentes niveles y no todas las células alcanzan la superficie apical, pero en realidad es un epitelio simple, ya que todas las células se apoyan sobre la membrana basal. Las células que llegan a la superficie apical pueden contener cilios, otras, como las células calciformes, secretan moco. Y el otro tipo tenemos el epitelio estratificado, stratus, que significa capa, va a estar formado por dos o más capas de células que protegen tejidos subyacentes donde el rozamiento es considerable. Según las formas, que son variables, podemos destacar las células pavimentosas o escamosas, que son delgadas, lo que permite el pasaje rápido de las sustancias a través de ellas. Las células cúbicas, que tienen la misma longitud de ancho, ¿sí?, la misma longitud que de ancho, presentan forma cúbica o hexagonal. Pueden tener microvellosidades en la superficie apical y participar tanto en la absorción como en la secreción. Las células cilíndricas son más altas que anchas, como columnas, y protegen a los tejidos subyacentes. La superficie apical puede tener cilios o microvellosidades y a menudo se especializan en la absorción y en la secreción. Y las células de transición, ¿sí?, cambian su forma de planas a cúbicas y viceversa. Por eso se dice que son de transición. Cuando ciertos órganos, como la vejiga, se estiran, se dice técnicamente que se distienden, hasta alcanzar un tamaño mayor y después se vacían y adquieren un tamaño menor, ¿sí? Son a través de estas células de transición. Bien, acá podemos ver, ¿sí?, las características en sus formas, ¿sí?
del tejido epitelial. Pasemos al tejido conectivo. El tejido conectivo consiste de dos elementos básicos, las células y la matriz extracelular, ¿sí? Bien. La matriz extracelular está compuesta por fibras proteicas y sustancia fundamental. A ver si pasamos acá. Bien. Este es el material, ¿sí?, entre las células y las fibras. La estructura de la matriz determina parte de las características del tejido, como por ejemplo, en el cartílago la matriz es firme pero flexible, pero en cambio en el hueso va a ser dura e inflexible. Diferencias con el tejido epitelial, muy importante. Una de ellas es que el tejido conectivo no se ubica en superficies corporales. Otra es que el tejido conectivo recibe irrigación abundante, ¿sí? Irrigación nos referimos a sangre. Van a haber excepciones, ¿sí? Excepciones con los cartílagos y los tendones. Los cartílagos decimos que son avasculares, ¿sí? Y los tendones que tienen poca irrigación. Excepto el cartílago, los tejidos conectivos y los epiteliales reciben inervación, a tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que dice esta lámina que habla de las células inmaduras. Dice que la terminación en blasto, como por ejemplo fibroblasto, condroblasto, osteoblasto, ¿sí? Los blastos tienen la capacidad de división celular y de secretar la matriz extracelular a cada tejido. Por ejemplo, en el cartílago y en el hueso, una vez que está formada la matriz, las células inmaduras se van a diferenciar de las células maduras por la terminación de la palabra. Las células maduras terminan en cito, como por ejemplo condrocito, osteocito. Las células maduras tienen una capacidad reducida para dividirse y para producir matriz e interviene sobre todo en el mantenimiento de la matriz extracelular. Los tipos de células de tejido conectivo varían de acuerdo con el tejido y son los siguientes: fibroblastos, macrófagos, mastocitos, adipocitos y leucocitos. Con que me los nombren es suficiente, no es necesario desarrollar cada uno, ¿sí? Si vienen en el material, lo tienen desarrollado, me encantaría que lo lean y lo tengan en cuenta, pero con que los mencionen estamos bien, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre las células embrionarias, que son las llamadas células mesenquimáticas, que dan origen a los tejidos conectivos, por eso son muy importantes. Cada tipo de tejido conectivo tiene una clase de célula, ¿sí? Las células inmaduras, que son las que dijimos que terminaban en blasto, ¿sí? Y por eso son muy importantes. La matriz extracelular del tejido conectivo tiene dos componentes principales. Una va a ser la sustancia fundamental, ¿sí?, que confiere soporte a la célula, o sea que las une, almacena agua y provee el medio a través del cual las sustancias son intercambiadas entre la sangre y la célula. Y las fibras, hay tres tipos de fibras en la matriz: las fibras de colágeno, las elásticas y las reticulares.
Su función va a ser la de fortalecer y sostener los tejidos conectivos. El cartílago es una densa red de fibras de colágeno y es elástica. Es un componente con consistencia gelatinosa que forma parte de la sustancia fundamental. Vamos a decir que posee pocas células y grandes cantidades de matriz extracelular, que no posee irrigación sanguínea, ¿sí? Habíamos dicho que es avascular, que el pericondrio, la membrana que recubre el cartílago, contiene vasos sanguíneos y nervios y origina nuevas células cartilaginosas, a no confundir, ¿sí? Es la membrana que recubre al cartílago. Existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el fibrocartílago y el cartílago elástico. Ahora sí, podemos pasar al tejido óseo. Macroscópicamente, el tejido óseo es una forma especializada del tejido conectivo, o lo podemos encontrar como conjuntivo, es lo mismo, que se encuentra en el hueso, es muy vascularizada y habíamos dicho que también era muy rígida. El hueso es un almacén de calcio, con lo cual ayuda a la regulación de la calcemia. ¿Qué es la calcemia? Es la concentración de calcio en la sangre. Recordemos que la homeostasis es fundamental para la vida humana. Bien. Si cortamos una porción de un hueso a la mitad, vamos a poder visualizar macroscópicamente dos capas, una densa y una compacta. El hueso compacto, por un lado, vamos a tener una capa compuesta de trabéculas, ¿sí? Y el hueso esponjoso, que es interno, ¿sí? Lo podemos ver en lo que es la epífisis del hueso, ¿sí? Que son los extremos de los huesos largos. Bien, vamos a decir que la superficie interna está envuelta por una membrana vascular llamada endostio. Allí, en el endostio, vamos a encontrar tejido conectivo, células osteoprogenitoras y osteoblastos. En la superficie externa, el periósteo va a tener dos capas, una capa interna y una externa. En la capa interna vamos a encontrar tejido conectivo, células osteoprogenitoras, osteoblastos y fibras de Sharpey, ¿sí? Que son colágeno. En la capa externa vamos a tener el tejido conectivo denso. En las epífisis, vamos a ver esta imagen, en las epífisis, ¿sí? Que habíamos dicho son los extremos del hueso, tenemos cartílago articular, que está compuesta de cartílago hialino. En la metáfisis encontramos la línea epifisiaria que se relaciona con el crecimiento del hueso. En la diáfisis, que es la parte larga, ¿sí? Y media del hueso, encontramos médula ósea. Tenemos dos tipos de médula, la médula ósea roja y la amarilla. La médula ósea roja está compuesta de células hematopoyéticas en distintas etapas de diferenciación. Más adelante vamos a ver lo que son las etapas de diferenciación. A medida que la persona va creciendo, la médula ósea roja va a disminuir en cantidad y va a ser reemplazada por la médula ósea amarilla, que es el tejido adiposo, la cual es incapaz de producir estas células hematopoyéticas, ¿sí? Ahora, si vemos al tejido óseo microscópicamente, porque hasta ahora vimos macroscópicamente, hacemos, ¿sí?, un corte transversal al mismo hueso, nos vamos a encontrar con algo parecido a esta imagen, ¿sí? Lo vamos a ver internamente al hueso. Y observamos una serie de laminillas circunferenciales
y de acuerdo a su ubicación se las va a denominar. ¿Sí? Yo las voy a nombrar, pero no es importante que las sepan. Laminillas compactas externas, laminillas compactas internas, laminillas intersticiales. ¿Sí? Recordemos que se denominan según su ubicación. Vamos a ver que en este corte podemos observar las ostionas. ¿Sí? Las ostionas en el centro tienen un conducto que se denomina conducto de Havers, ¿sí? En el cual van a pasar arterias, venas y nervios. Las ostionas se comunican a través de un sistema de canalículos, ¿sí? El cual va a servir para el intercambio de sustancia entre los osteocitos. Ahora, si a esta misma porción de hueso le hacemos un corte coronal, a las ostionas las vamos a ver desde otro plano. Me refiero, hasta ahora estuvimos hablando de esta parte, ¿sí? Donde vemos la ostiona redondita, ¿sí? Ahora, si lo cortamos y vemos esta otra parte, es un corte coronal, vamos a ver un ostión así, otro ostión así y partida al medio. No sé si se entiende la imagen. Y podemos ver cómo se comunican, ¿sí? Unas con otras. Acá no podemos visualizar en este corte eso, ¿sí? En este corte coronal, sí. Vamos a ver en profundidad. Entonces, acá vamos a visualizar el conducto de Havers y el conducto de Volkmann, o también se denomina conducto perforante. Vamos a hablar un poquito de lo que es el hueso inmaduro, ¿sí? El hueso inmaduro es el que se desarrolla primero en la formación de un feto. Se diferencia del hueso maduro porque este no representa una estructura laminillar, sino que es un entretejido de fibras de colágeno. Por lo tanto, se caracteriza por tener más células. El hueso inmaduro lo podemos encontrar cuando un hueso se está regenerando o en alvéolos dentarios. Eso en el caso de los adultos, ¿sí? Pero mayormente está en edades fetales. Vamos a decir que histológicamente el tejido óseo está compuesto por células y por matriz extracelular. De las células vamos a tener células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y osteoclastos. Acá yo les sugiero, antes de pasar al tejido muscular, les voy a dejar un link colgado en la plataforma por debajo de este Power para que puedan entrar a ver un video que me pareció muy interesante, explicativo, muy sencillo, de lo que es la célula madre mesenquimatosa, ¿sí? La célula madre mesenquimatosa tiene la capacidad de diferenciarse al interactuar con distintos factores de transcripción. Entonces, esta célula madre, ¿sí? Que hace mitosis, porque para poder diferenciarse tiene que hacer mitosis, va a ir modificándose, ¿sí? En el proceso óseo. Y en ese video está muy bien explicado y es muy cortito, así que se lo sugiero para el que quiera, es muy interesante. Ahora bien, pasamos a tejido muscular. El tejido muscular, sí, vamos a ir con la etimología, que mios es músculo y como habíamos dicho anteriormente, logía es estudio, o sea, es el estudio de los músculos. El movimiento, sí, se debe a la contracción y a la relajación alterna de los músculos. Y esto se da porque se transforma la energía química en energía mecánica. Se van a clasificar en distintos tipos.
¿sí? Pero vamos a nombrar algunas características del tejido muscular, ¿sí? Dijimos que producía los movimientos del cuerpo, vamos a decir que mantiene las posturas, que genera calor y que brinda protección según la localización y con ciertas características funcionales y estructurales. Ahora sí, se van a clasificar en tres ramas fundamentales: en esquelético, cardíaco y liso. El esquelético contiene tejido conectivo alrededor del músculo, vasos y nervios. Los músculos esqueléticos están inervados y vascularizados. Las neuronas motoras somáticas son las que estimulan la contracción. Cada neurona motora tiene un axón falciforme que se extiende desde el encéfalo o médula espinal hasta un grupo de fibras musculares, que es este grupo el que quiere mover, ¿sí? El cardíaco es el tejido principal que se contrae cuando es estimulado por sus propias fibras musculares autorrítmicas, o sea que son independientes. El liso suele activarse involuntariamente, ¿sí? Es el tejido más común, el muscular liso visceral, que se encuentra en la piel y en estructuras tubulares de las paredes de pequeñas venas, arterias y órganos huecos. El tejido nervioso se caracteriza por su tejido excitable, las cuales generan los impulsos nerviosos que hacen posible la comunicación y la regulación de la mayoría de los tejidos del cuerpo. ¿Sí? Tienen dos tipos de células, las neuronas y las neuralgias. Bueno, estas células forman las redes de procesamiento complejo dentro del encéfalo y de la médula espinal. Realizan funciones como la sensación, como el recuerdo, pensamiento, etc. Por su especialización, pierden la capacidad de hacer mitosis. Las células de las neuralgias son más chiquitas, pero son más numerosas que la de las neuronas. Estas células van a sostener, nutrir y proteger las neuronas. Y estas sí hacen mitosis. O sea, estas sí se pueden regenerar. Ahí tenemos una gran diferencia, ¿sí? Las neuralgias pueden hacer mitosis y se regeneran, y las neuronas no pueden hacer mitosis. O sea que una vez que perdemos una neurona ya está, no se recupera, ¿sí? Bien, chicos, esto es todo para esta unidad. Obviamente que tienen el material complementario de lectura y les vuelvo a repetir que vean ese videito, si de tejido óseo, es muy cortito y muy descriptivo. Así que bueno, los espero para la próxima clase con todas sus dudas para evacuarlas y llegar óptimos al final.